¿Qué tal? Buenas tardes. A continuación vamos a echarle un vistazo a cuatro verbos modales auxiliares que son muy comunes en el inglés. Nos referimos a el verbo modal can, may, might y should, tanto en su forma afirmativa como negativa, y en algunos casos vamos a ver cómo se utilizan de forma interrogativa. Ahora, antes de entrar propiamente a explicar cada uno de ellos, hay que entender qué son los verbos modales primero. Entonces, en inglés, bueno, los verbos modales son más comunes que en el español, y lo que hacen los verbos modales es que tienen una función auxiliar. Es decir, no son verbos que tengan un significado por sí solos o que por sí solos puedan ser el verbo principal de un enunciado, sino que su significado está en la función que cumplen. Y esta función se cumple cuando acompañan al verbo principal de una oración o de una pregunta y lo modifican de alguna manera, es decir, le agregan algo más. Nos pueden indicar el tiempo, nos pueden indicar el modo, etcétera. Entonces, esos son los verbos modales, verbos que no pueden utilizarse como el verbo principal de una oración, sino que tienen una función auxiliar. Ahora, vamos a ver primero lo que es el verbo modal auxiliar can, tanto en su forma afirmativa como negativa. Entonces, can se puede utilizar para indicar habilidad o también posibilidad. Al español se traduce como el verbo poder, es decir, yo puedo, tú puedes, nosotros podemos, ellos pueden. Y la forma negativa de can es can't. Entonces, can para expresar habilidad, can't para expresar ausencia de habilidad, para decir yo no puedo, tú no puedes, no podemos, etcétera. Ejemplos: I can speak 5 languages. I can speak 5 languages. Puedo hablar 5 idiomas. Utilizo el auxiliar modal can junto con el verbo speak, hablar, para indicar que tengo esta habilidad, que tengo esta capacidad. Otro ejemplo: We can work late tonight if you need us. We can work late tonight if you need us. Podemos trabajar hasta tarde esta noche si nos necesitas. Utilizamos el auxiliar modal can antes del verbo work para indicar que podemos llevar a cabo esa acción, que podemos trabajar tarde, que existe esa posibilidad. Y después vemos un ejemplo en negativo. También podemos expresar que no podemos hacer algo. Ejemplo: Bill and Tom can't help you today. Bill and Tom can't help you today. Bill y Tom no pueden ayudarte hoy. Hoy no pueden, hoy no tienen esa habilidad o esa posibilidad o esa capacidad. Can't. Es muy importante que cuando pronunciemos o utilicemos este verbo auxiliar de forma negativa, no olvidemos ese sonido de la T al final, can't, porque eso es lo único que nos indica que estamos negando. Se parece mucho al verbo can. Can, poder; can't, no poder. Ahora, el modal auxiliar can se usa en forma interrogativa para preguntar sobre habilidad, para preguntar sobre posibilidad, pero también para solicitar o pedir algo. Por ejemplo, can you speak French? ¿Puedes hablar francés? Entonces, el orden de los elementos ahí es primero el verbo auxiliar can, después el sujeto you y después el verbo principal de la pregunta speak. Can you speak French? ¿Puedes hablar francés? Entonces, una observación que debemos de hacer es que en inglés utilizamos el verbo can para expresar habilidad incluso más que en el español. En el español solemos preguntar: ¿sabes hablar francés? Utilizamos el verbo saber. Igual para muchas otras actividades. ¿Sabes nadar? Bueno, en inglés lo que utilizamos para preguntar y para expresar estas habilidades es el auxiliar can.
Entonces hay que tomarlo en cuenta. En inglés no preguntamos, ¿Do you know how to speak French? No utilizamos el verbo saber para preguntar sobre habilidades. Una pregunta típica con can you help me? ¿Puedes ayudarme? Y finalmente en el tercer ejemplo se muestra la última función que viene ahí en el parrafito de arriba acerca de can en forma interrogativa. Para solicitar o pedir algo. Por ejemplo, can I go out with my friends tonight? ¿Puedo salir con mis amigos esta noche? Entonces ahí no estás preguntando sobre la habilidad o capacidad de hacer algo, estás solicitando permiso, permiso para salir. Ahora vamos a ver los verbos modales auxiliares may y might. Ambos, tanto may como might, expresan posibilidad futura. May se puede traducir al español como quizá, mientras que might puede traducirse al español como puede que. Ahora, a menudo se utilizan de manera intercambiable en inglés may o might. Sin embargo, may suele usarse cuando algo es un poco más probable de que suceda y might cuando algo es menos probable de que suceda o muy poco probable de suceder. Ejemplos. I may go to the party tonight. I may go to the party tonight. Quizá vaya a la fiesta esta noche. Quizá estoy utilizando el auxiliar may para indicar que existe la posibilidad de que yo vaya a la fiesta esta noche. Esa es la función que cumple el auxiliar modal may. Ahora un ejemplo con might. I might move to Brazil in the future. I might move to Brazil in the future. Puede que me mude a Brasil en el futuro. Puede que. Entonces, aquí utilizamos el auxiliar might porque el mudarse a Brasil tal vez sea mucho menos posible o probable que si lo utilizáramos con may. Por eso decimos puede que. Entonces, en español, cuando usamos la expresión puede que, pues es casi como decir, así como puede que suceda, puede que no suceda, ¿no? Es decir, no tenemos certeza. Es simplemente posible, más no muy probable. Ahora vamos a ver al verbo modal may para pedir y otorgar permiso, porque este es otro uso u otra función de may que es muy común en el inglés. Entonces, el verbo modal may también se puede utilizar para pedir y otorgar permiso, pero de manera formal. Por ejemplo, para pedir permiso, dirías, may I go to the restroom? May I go to the restroom? ¿Podría ir al baño? O sería lo mismo que preguntar, ¿me permite ir al baño? Entonces el orden es primero el auxiliar may, después el sujeto I y después el verbo principal go. Y para otorgar permiso, para dar permiso, you may leave when you finish the exam. Pueden irse o pueden retirarse cuando terminen el examen. Entonces ahí utiliza el maestro el verbo auxiliar modal may para permitirles hacer algo a los alumnos. Ahora, también los modales may y might se pueden utilizar en forma negativa. Esto para expresar cosas que posiblemente no sucedan en el futuro. Para hacer esto simplemente agregamos el adverbio de negación not después del auxiliar may o después del auxiliar might. Ejemplos. I may not continue studying next year. I may not continue studying next year. Quizá no continúe estudiando el año que entra. Estamos usando may not para indicar que probablemente o posiblemente algo no pase. Otro ejemplo, ahora con might. I might not finish my biology homework in time. I might not finish my biology homework in time.
puede que no termine mi tarea de biología a tiempo. Utilizamos might not para expresar que existe la posibilidad de que no termine. Ahora, finalmente vamos a ver los modales auxiliares should y su forma negativa, shouldn't. Entonces, el modal auxiliar should se utiliza principalmente para ofrecer o dar consejos o sugerencias. Es decir, para expresarle a alguien lo que creemos que debería de hacer. Así como también para expresar lo que creemos que sería más correcto. Al español se puede traducir should como deberías, pero dependiendo del sujeto podría ser yo debería, tú deberías, él debería, nosotros deberíamos y ellos deberían. Y la forma negativa es shouldn't. Sería en español I shouldn't, yo no debería, you shouldn't, tú no deberías o ustedes no deberían. He shouldn't, él no debería. We shouldn't, nosotros no deberíamos. Ejemplos. You should call your parents more often. You should call your parents more often. Deberías llamar a tus padres más seguido. Ahí utilizamos el verbo modal auxiliar should para sugerirle a otra persona que llame a sus padres más seguido, porque creemos que sería una buena idea. Le estamos indicando qué deberían de hacer. Otro ejemplo. You should go to sleep earlier. Deberías irte a dormir más temprano. Aquí utilizamos should con el verbo go para indicarle a la persona que creemos que eso es lo que debería de hacer, que sería una buena idea. Es una sugerencia o un consejo. Y luego, en el tercer ejemplo, utilizamos la forma negativa shouldn't para indicarle a alguien qué es lo que no deberían de hacer. Ejemplo, you shouldn't fight with your brother. You shouldn't fight with your brother. No deberías pelear con tu hermano. Usamos shouldn't junto con el verbo fight para indicarle a la otra persona que no debería de pelear. Entonces, básicamente este es un vistazo rápido a estos verbos modales auxiliares. Espero que esta breve explicación haya sido de su agrado, que les sea de utilidad y pues no me queda más que agradecerles su atención y desearles que tengan excelente día. Gracias.